Yo preparo mis manos, preparo mi corazón para escuchar la palabra del Señor. Es un tema general, pero yo creo que os puede ayudar. En general para la catequesis y en concreto para entender Ven, sígueme. ¿Y por qué Ven, sígueme es de esta manera? Me refiero a este tema de la adaptación pedagógica a la edad de los niños. Hay una indicación en Catequesi Tradende, la exhortación apostólica de Juan Pablo II sobre la catequesis. En el número 35 se hace esta pregunta retórica: ¿cómo revelar a esa multitud de niños y jóvenes a Jesucristo, Dios hecho hombre? Sabemos lo que queremos, pero ¿cómo hacerlo? Y cómo revelarlo no simplemente en el deslumbramiento de un primer encuentro fugaz, sino a través del conocimiento cada día más hondo y luminoso. No solo eso, un primer fogonazo, un primer entusiasmo, pero que luego quede en nada, porque el niño va a ir creciendo, va a ir necesitando más. ¿Cómo acompañarlo en esa progresiva profundización? Y nos da una clave, y es, aunque suene un poco raro, el respeto a la persona del niño, tal como el niño es. No podemos cambiarlo para que se adapte a nosotros. Tiene su propio ritmo de crecimiento, su propio desarrollo psicológico, su propio tiempo. Y eso necesitamos respetarlo. No sé, si a un niño de 7 años le hablamos del problema de la inflación de los precios, es que da igual, es que no puede entenderlo. No tiene ni la experiencia de vida ni la matemática suficiente, es perder el tiempo. Y eso es necesario respetarlo. A veces nos urge transmitir cosas súper importantes a los niños, pero si el niño todavía no es capaz de asimilarlo, toca esperar a que pueda recibirlo. Entregárselo antes es arriesgarse a que no lo entienda y lo desprecie. Y para eso el esfuerzo nos toca a nosotros. La exhortación decía que es necesario el conocimiento de las leyes del crecimiento espiritual y humano. Necesitamos saber cómo, no es la palabra, pero cómo funciona el niño, cómo es su desarrollo para poder hablarle y que nos entienda. Y darle el alimento adecuado a la edad. Si a un niño le hablamos de cosas para las que todavía no está preparado, lo va a pasar mal, porque se va a pensar que es tonto, que no es capaz de entender. Y el problema es que no es el momento todavía. Pero si a un niño le hablamos de cosas que para él ya quedaron atrás, se va a aburrir y va a pensar que la catequesis no le aporta nada, porque le están hablando de cosas que él ya pasó por ellas, no le sirven. Por eso, buscar el alimento adecuado a cada edad. Catequesi Tradende insistía en el número 21 en la necesidad de una catequesis orgánica y bien ordenada. Decía, una catequesis sistemática, no improvisada, siguiendo un programa que le permita llegar a un fin preciso. Una enseñanza elemental, pero que no pretenda abordar todas las cuestiones discutidas, todos los matices de la teología, todas las diferencias de percepción de la vida espiritual. No, elemental. Pero una iniciación cristiana integral. No
todos los pequeños matices de la especulación teológica, pero sí todos los elementos fundamentales de la fe. Esa es la combinación que tenemos que buscar para cada edad. Entonces vamos a recorrer un poco la edad, o sea, cómo el niño va cambiando según la edad que tiene, y veremos cómo Ben Sígueme se va adaptando a ello. Esto os va a servir para entender por qué los libros son distintos entre sí, aunque los títulos de los capítulos sean iguales, y os va a ayudar también a entender, o más que a entender, os va a ayudar en el caso de que no podáis tener grupos diferenciados por edades. A veces hay muy poquitos niños, y en un grupo de 8 niños tengo 2 de 7 años, 3 de 8, 4 de 10 y 1 de 11. ¿Qué hago? Bueno, el saber las características de la edad de cada uno me permite hacer una adaptación. Y quizá hablo a los mayores, porque ellos necesitan más contenido, pero no me olvido de dar el alimento específico para los pequeños. Esto os puede ayudar en esa labor. Vamos a empezar por el principio, los más pequeños, el despertar de la fe. El despertar de la fe, pongo aquí 5 o 6 años, porque para esa edad está pensada el libro de Ben Sígueme del despertar de la fe. En realidad es a partir de los 3 o 4 años ya puede haber un despertar de la fe. Y a veces puede prolongarse hasta los 7, pero bueno, más o menos. Catequesis Tradendes se refiere a esta etapa de esta manera. Un momento con frecuencia destacado es aquel en que el niño pequeño recibe de sus padres en principio, porque a esas edades el niño está en casa, y del ambiente familiar, los primeros rudimentos de la catequesis. Rudimentos, que acaso no serán sino una sencilla revelación del Padre Celeste, bueno y providente. Que Dios es Padre, que es bueno, que te quiere, que te cuida. Y aprende a dirigirse a Él, quizá con brevísimas oraciones. Las oraciones, pues para niños, que es una frase, 2. A esas edades, antes de los 7 años, este es el objetivo de la catequesis, ayudarle en el despertar de la fe. ¿Cómo lo hace Ben Sígueme? Bueno, os voy a dar muchos datos, no os sintáis abrumados. Voy a intentar destacar un dato o dos de cada etapa. Y de esta primera etapa, este primero. Entre los 4 y los 7 años es la edad de la receptividad. No sé si aquí se usa la expresión, en España decimos que a esa edad los niños son como esponjas, que absorben todo. Es la edad de recibir, receptividad. Por eso, en este momento, en el aspecto del desarrollo de facultades humanas, nos vamos a centrar en que el niño descubra su interioridad, porque es lo que está viviendo, está recibiendo, y también la fe tiene que recibirla, pero no se recibe como un sombrero, que me lo pongo en la cabeza y ya está. Hay que recibirlo interiormente. Por eso vamos a educar esa interioridad, para que él pueda acoger en su interior el don de la fe. En el aspecto más sobrenatural, como es un tiempo de receptividad, el aspecto más receptivo de la vida cristiana es considerar el misterio de la gracia, que es un don que recibimos, no es obra nuestra. Por eso a esta edad vamos a insistir en ese aspecto de don, de la gracia, y que lo vivan como un tiempo de gracia. En esta etapa los niños gozan, disfrutan de cada nuevo conocimiento, de cada nueva experiencia, de cada percepción del amor de Dios.
Y eso es lo importante en este momento. Están en esa edad. Todavía no son capaces de esa reflexión y por tanto ni siquiera es planteable pedirles una respuesta. No se lo plantean. En casa ellos no se plantean, tengo que responder al amor de mis papás. Lo reciben, lo disfrutan y ya está. No hay como esa conciencia moral todavía. Por tanto, aquí la insistencia es que experimente, que asienten bien esas bases de la certeza de que el amor de Dios va por delante, de que la gracia nos precede. Y eso provoca, a nivel eclesial, pues un inmenso gozo. La alegría de ser un hijo de Dios. Ese es el gozo fundamental de esta etapa. Disfrutar de qué maravilla, que Dios es mi Padre, me quiere. El gozo de ser un hijo de Dios. Respecto de sí mismo como personas, ¿qué es lo que en este momento podemos pretender? Bueno, es la época en que el niño sigue descubriéndose a sí mismo como un ser corpóreo y poco a poco como un ser espiritual. Eso es lo que en esta etapa iremos cuidando también. No solo una especie de educación sensorial, ¿no? Que el niño descubra que es capaz de ver. Bueno, eso ya lo descubrirá. Y en el colegio ya le enseñarán, y si no, la vida misma. Sino que perciba que esa vista es un don de Dios. Porque más tarde eso será importante. Que él tiene un cuerpo que es un don de Dios. Que su amiguito que está al lado tiene también un cuerpo, que es un don de Dios para él y es suyo. Y por tanto hay que respetárselo. Es una primera educación, una primera percepción de sí mismos en su corporalidad y en su espiritualidad, en ese carácter, en esa capacidad interior. Esa educación evidentemente incluirá una educación en la vida de gracia, que es esa vida de gracia es un don recibido, pero puesto que son seres espirituales, pueden cuidarla, pueden hacerla crecer. Y el aspecto de la llamada a la conversión de la vida cristiana, aquí no se va a centrar tanto en ellos, sino en que perciban una diferencia. La diferencia entre el no del hombre al sí de Jesús. Más tarde descubrirán que en ellos mismos tiene que haber un cambio, pero de momento que descubran que el no del hombre a Dios es un camino pues de tristeza, de soledad, de vacío, y en cambio el sí de Jesús ha sido una maravilla. Nos ha traído el gozo, la alegría. Hago un inciso. En esta etapa todavía no se ha despertado la razón. Por tanto, aunque sea obvio decirlo, no tiene sentido intentar razonar con ellos. Como catequistas, nuestro empeño siempre es que entiendan, que comprendan, que aprendan. Antes de que se despierte la razón, no tiene sentido razonar, ¿no? Parece una tontería, pero es así. Si vivimos un encuentro sobre la creación, mi insistencia no va a ser que comprendan que cómo va a existir el mundo sin que nadie lo haya creado. Eso vendrá después. En esta etapa, mi objetivo es que disfruten de la creación, que se gocen con tantas cosas bonitas que Dios ha hecho. Por eso el encuentro de la creación no lo hemos vivido esta vez. Los que estuvisteis el año pasado sí que lo vivimos y recordaréis que hay flores, pájaros, estrellas, la luna, el sol, el mar, los peces. Es como una explosión de belleza.
Eso es lo que el niño necesita en ese momento para entender la creación. Un regalazo que Dios nos ha hecho. En ese momento no hay que decir más. Con los niños pequeñines, hay que usar pocas palabras, que sean verdaderas, que expresen la verdad de la fe, que sean exactas. Y ya está. No necesitan demostraciones, necesitan el anuncio claro y limpio de la fe. Y como están en la edad de la receptividad, lo acogen sin problema y lo viven como un don, como una gracia de Dios. Muchas veces, sobre todo la primera parte del año, que es el descubrimiento de Dios como Padre, Creador, dependiendo de... A veces el curso empieza un poco tarde y hay menos tiempo. A veces empieza pronto y hay más sesiones. Una cosa que se puede hacer con ellos durante las primeras sesiones es cada día hacerles descubrir de nuevo, en concreto, la belleza de la creación. Por ejemplo, a veces hay catequistas que llevan varias bandejas con tierra de distintos colores, de distinto gramaje, con piedras, sin piedras, suaves al tacto, ásperas. Y es que el niño descubra la riqueza de la creación. ¿Cuántas? Y no es más que tierra, pero distintas, con matices, con colores, bonitas. Y otro día, plantas. Y llevamos unas cuantas flores distintas, con distintos olores. A esta edad, eso es la manera que tienen de percibir la trascendencia. La belleza, la abundancia, la delicadeza. Y puede haber todas las sesiones que queramos descubriendo la belleza de la creación. O si hay menos tiempo, pues lo hacemos en menos sesiones. Pero este es el matiz de esta edad. A esta edad, a nivel de conciencia, lo que hacemos es acompañar el despertar de la conciencia. Simplemente el despertar. Porque ya cerca de los 6 años, sí que el niño va a empezar a percibir que no todo da igual. ¿Vale? A esa edad, eso basta. No todo da igual. Y bueno, se despierte su conciencia, capte que hay cosas que están mejor que otras, y hay cosas que están mal. Es simplemente eso, el caer en la cuenta. Probablemente todavía no va a ser capaz de pararse a pensar previamente, no va a poder tomar decisiones libres y sopesadas, pero sí que puede empezar a captar que no todo da igual. Respecto de la vida de Jesús, si estamos en la edad de la receptividad, recibir, cuando nos acerquemos a la vida de Jesús, la insistencia será en que lo escuchen, reciban lo que les dice. Por eso es un tiempo para aprender a escuchar a Jesús. Y en cuanto al crecimiento en las virtudes humanas, hay una virtud humana aquí que es un tiempo muy propicio para cuidarla y fomentarla, que es la virtud de la obediencia. Incluso etimológicamente, obediencia viene del latín obaudire. Es una preposición ob y audire es el verbo oír, escuchar. El que obedece es el que escucha lo que otro le dice y lo hace. Si estamos escuchando a Jesús, la virtud propia es hacer lo que hemos escuchado que Jesús nos ha dicho, ¿no? Por tanto, la obediencia. Tomando todo esto, el don, la gracia, la receptividad, el escuchar, el recibir, ¿qué sacramento pensáis que es el que más conecta con todo esto? De los 7.
Pensad en recepción del bautismo. Es la recepción primera del don de Dios, del don de la gracia. Por eso vamos a trabajar ese desarrollo de la gracia bautismal y cuando llega el momento, hacia finales de curso de la vida de la Iglesia, les vamos a presentar la belleza del bautismo. La mayoría de ellos todavía probablemente lo habrán recibido ya, de pequeños. Quizá hay algunos que no. Es un momento normalmente muy propicio, muy oportuno, en el que ellos mismos lo piden. Porque es como tan bonito todo esto y yo no estoy bautizado, ¿a qué estoy esperando? ¿No? Yo quiero recibir todo ese don, toda esa gracia, toda esa bondad, todo ese bien. Tuvimos en una de mis parroquias un caso muy bonito de una niña que no la habían bautizado de pequeña y fue en este momento, cuando llegó este momento, ella misma cayó en la cuenta, bueno, ¿y yo puedo recibir el bautismo? Y lo pidió. Y hablamos con sus padres y dijeron, bueno, pues de acuerdo. Y preparamos con todos. Y fue una celebración preciosa, donde esta niña tenía ya 6 años. Oye, pues al descubrir el don de Dios, quiso abrir su corazón a Él. Esto es el despertar de la fe. Por eso, ese libro previo, no sé cómo decir, del despertar de la fe es mucho más sencillo. Los otros 4 tienen toda esa estructura que os di fotocopiada, el cuadro con todos los encuentros, con toda esa estructura. Este despertar de la fe es un poco diferente. Tiene, creo que no lo tengo aquí, tiene 4 insistencias. Dios es amor, Dios es vida, podemos tratar con Él mediante la oración y no me acuerdo ahora del cuarto. Son 4 núcleos que se van a ir insistiendo durante todo el año, ¿no? Pero es eso, Dios es amor, Dios te da la vida, puedes tratar con Él. Esto es el despertar de la fe. Es la etapa más difícil para dar catequesis, contra lo que parece. Algunos piensan, yo los niños más pequeños, que esos los consigo manejar. Bueno, en cuanto a comportamiento, quizás sí, porque son muy pequeñitos y te hacen caso. Pero en cuanto a transmisión de la fe, es el mayor reto, porque no razonan todavía. Y nosotros estamos acostumbrados a transmitir razonando. Y tenemos que olvidarnos de eso y ponernos en esta disposición de mostrarles el don de Dios. Ese será su despertar a la fe. Y es la etapa más exigente para la catequesis. Desde los 3, 4 años hasta los 5, 6, a veces 7, estamos en esta etapa. Pero luego, así es como nació Bensiguemé en estas edades. La primera consagrada de Notre-Dame de Vic empezó a trabajar en ello, Noël Leduc. Ella empezó con niños de 4 años y empezó así. Y ese es el origen, afortunadamente, de que Bensiguemé cuide tanto la belleza, los signos, el ritmo, la delicadeza, porque con estos niños fue fundamental. Y a partir de ahí, pues evidentemente no hay que perderlo. Pero por eso todo el detalle de las velas, con el simbolismo que tienen, las siluetas, el movimiento de las siluetas, que es algo como para un adulto tan tonto, pero que ayuda a percibir ese momento en que Jesús toca la mano del leproso, ¿no? Para un adulto, bueno, pues ya sé que si lo tocó, pues se debió acercar a él. Ya. Pero es esa delicadeza, esa belleza del acercamiento. Todo eso surgió aquí, ¿no? Porque se empezó a trabajar con niños de esas edades tempranas. ¿Qué pasó? Que los niños crecieron. Y cuando se despierta la razón, hay que empezar a nutrirla,
hay que alimentar la razón. Y así es como fueron surgiendo los cursos siguientes. La misma exhortación Catequesis Tradendae nos lo avisa. Pronto llegará en la escuela, en la iglesia, en la parroquia, en el colegio católico, donde sea, el momento de una catequesis más orgánica, destinada a introducir al niño de manera orgánica en la vida de la Iglesia, que incluirá los sacramentos, aspectos didácticos, el testimonio, que aunque es inicial no es fragmentaria, que aunque es elemental, pero recorre los principales misterios de la fe, etc. Una catequesis que ya va a requerir tener en cuenta que ahora sí que está despierta la razón y requiere esa integridad. Y ahí es cuando, después de esos años del despertar de la fe, comienza el itinerario Ven, sígueme, desde los 7 años hasta los 11. El primer momento, 7, 8 años, es este primer libro, se llama Vivid como hijos de la luz. Si los 4, 5, 6 años eran la edad de la receptividad, los 7 años es la edad de la razón. Un matiz. Despierta la razón, no la inteligencia. La inteligencia ya está despierta. La inteligencia quiere decir que un niño entiende lo que se le dice, que capta los conceptos. Eso desde que empieza a hablar, porque hablar es un signo de que sabe lo que quiere decir, por tanto está ejerciendo la inteligencia. No sé, la vaca está comiendo, ¿lo entiende? Sabe lo que es una vaca, sabe lo que es comer, es inteligente, pero todavía no razona. Os pongo un ejemplo muy divertido que me pasó siendo yo niño. Tengo un hermano más pequeño que yo, 3 años más pequeño. Yo ya tenía 7 años y él debía andar por los 4. Y recuerdo que él estaba en la edad de preguntar, de hacer preguntas, millones de preguntas, todo, y del por qué, los porqués. Y recuerdo, íbamos con mi madre y mi hermano de repente miró al cielo, era de día, pero había luna, y le preguntó a mi madre, ¿quién puso ahí la luna? Y mi madre, la pobre, harta de tanta pregunta ya, pues un hombre que cogió una escalera muy larga y subió hasta ahí y la puso. Y mi hermano, y siguió tan tranquilo. Yo ya tenía 7 años y me quedé pensando, no puede ser. Pero mirad, ¿dónde apoyó la escalera? Todavía consideraba que podía haber una escalera suficientemente larga, pero no había dónde apoyarla. Yo ya razonaba, muy poco, pero bueno, algo razonaba, mi hermano todavía no. Por eso para él la respuesta ya está. Él sabe lo que es una escalera, lo que es subir. La respuesta de mi madre para él fue perfecta. La entendió, ya está. Para mí, que ya razonaba, pues no puede ponerse junto todo esto. Eso es lo que ocurre en este momento. El niño ya es inteligente, ya lleva mucho tiempo entendiendo todo lo que se le dice, pero ahora empieza a razonar. Por eso, a nivel de facultades humanas, insistiremos en educar la inteligencia. El encuentro del primer día sobre la persona humana insistía en el don de la inteligencia, en qué cosas bonitas podemos hacer con ella, porque estamos en esa edad. Y es maravilloso que se despierte la razón, pero tiene sus dificultades, porque el niño va a razonar y va a sacar consecuencias, y va a darse cuenta de los límites, de sus dificultades para vivir la fe. Y eso le va a hacer sufrir. Por eso la insistencia todo este año va a ser en la misericordia de Dios,
para acompañar ese despertar de la razón que capta su propia limitación con el horizonte de la misericordia infinita de Dios. Y si en el despertar de la fe el niño ha experimentado la alegría de ser hijo de Dios, ahora ampliamos un poco ese gozo, no solo con ser hijo de Dios, sino con poder crecer como hijo de Dios, como hijo de la Iglesia. El crecimiento. A nivel personal, lo que él descubre, porque ya razona, es que las cosas no pasan porque sí, que hay una causa. Y a veces la causa ha sido él. Se descubre como persona responsable. Si ha hecho algo, él ha sido el causante. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de toda esta educación de la razón, la inteligencia y la misericordia. Tú has sido el causante, pero Dios es más grande. A nivel de virtudes sobrenaturales, vamos a insistir sobre todo en educar la fe, porque la fe es una virtud sobrenatural, pero en el ser humano arraiga en la inteligencia. La fe es un conocimiento sobrenatural que sobrepasa la capacidad de la inteligencia, pero nos da un conocimiento al fin y al cabo. Por eso, como está despertando la razón, la virtud como más propia de esta edad para educar es la fe. La conversión personal en este momento será esta. Se despierta la razón, empiezo a querer juzgarlo todo por mí mismo, no me fío de nadie ya, más que de mí mismo, y ya no hago caso a nadie. Pues no puede ser así. Ese no hago caso a nadie, porque como yo ya razono, no necesito de nadie, no, pues hay que pasar a la confianza en Dios, que es más inteligente que yo y más bueno que yo, y por eso me puedo fiar de Él. Fomentar en esta etapa la confianza es importante. Respecto de la conciencia, que ya ha venido despertando, ahora, si se ha despertado la razón, lo que tenemos que animar y acompañar es que empiece a escuchar esa conciencia, porque ahora ya puede, ahora ya se percibe responsable de lo que hace, ahora ya puede estar atento a lo que su conciencia le dice. Quizá todavía no va a poder hacer un gran trabajo con ello, pero estar atento, descubrir que hay una voz dentro de él que le va hablando, que le va haciendo percibir lo que agrada a Dios, lo que no. Ese es un gran trabajo en este momento. Respecto de la vida de Jesús, decíamos en el despertar el escuchar. Estamos el despertar de la razón, el conocimiento. Respecto de Jesús, vamos a ayudar al niño a conocer como Jesús o ver las cosas como las ve Jesús. Es un trabajo muy bonito porque se descubre un nuevo criterio, no solo el de mi razón y las cosas como yo las pienso, sino, oye, Jesús también me dice cómo son las cosas vistas desde Dios. En cuanto a virtudes humanas, las virtudes cardinales que tendremos que ir educando en el niño, esta es una edad muy propia para trabajar, no se lo vamos a decir así, pero trabajar en él la virtud de la prudencia, porque la prudencia es la virtud que nos permite hacer un juicio, tener un criterio de cómo ordenar los medios que hay a nuestro alcance para conseguir un fin. Eso es la prudencia. La prudencia, de hecho, es la virtud que rige todas las demás. Ella es la que discierne y pone en ejercicio las virtudes necesarias. Es, por tanto, un juicio, un criterio, un discernimiento. En esta edad del despertar de la razón que juzga del mundo, ayudaremos al niño a que despierte también la prudencia, que juzga
de las cosas sobrenaturales. En esta edad, donde el niño descubre su razón, sus límites, sus dificultades, y donde a la vez necesita ese trasfondo de la misericordia, de esa luz de Dios, ¿qué sacramento pensáis que puede ser como tan oportuno en esta edad? Sin miedo. Límites, pecado, misericordia, confesión. Es el que acabamos de vivir, es de este curso, del primero. En esta edad el niño lo experimenta como una liberación, un descanso del corazón realmente. De hecho, pero eso ya depende de las parroquias y de las diócesis, ¿vale? Preguntad antes siempre. Pero a lo largo de este curso hay varios momentos en los que se puede ofrecer al niño recibir el sacramento de la confesión. No solo al final, en el 32, también, por ejemplo, en el 18, el del leproso que vivimos, es muy oportuno porque es, Señor, puedes limpiarme. Y a veces los niños experimentan el deseo de recibir esa purificación. Es un momento muy oportuno también para ofrecérselo. Pero depende de lo que os digan en las parroquias y en las diócesis. La disciplina sacramentaria depende del obispo de cada lugar, así que en esto él manda. Pero a nivel de catequesis, de lo que es dar a conocer los sacramentos, este es el momento más oportuno para que el niño comprenda en plenitud este sacramento, en plenitud, vaya. De una manera como más concorde con lo que él está viviendo en ese momento, ¿no? La plenitud nunca la alcanzaremos en esta vida de nada que tenga que ver con la fe, ¿no? Nunca entenderemos del todo. Pero es el momento como más oportuno según su desarrollo psicológico. Por tanto, todo este curso puede conducir hacia la reconciliación. Por eso en Ven, Sígueme, aunque tenemos también materiales, pero no necesitamos un curso específico, una preparación al sacramento como específica, porque ya la hemos ido haciendo durante todo el curso. Por eso no hay curso de confesión, curso de comunión. Sí que hay materiales, si hicieran falta, pues también existen, pero no es una necesidad como tal. Yo en la parroquia he integrado los sacramentos así y es un gusto, es una maravilla, es un gozo como los niños pues entran en el misterio. Muy bien, ya tenemos controlados los 7 años, pero resulta que el niño va y cumple 8. Bueno, no hay problema. A medida que los niños fueron creciendo, se fue desarrollando Ven, Sígueme. Llegamos a los 8 años, se llama Permaneced en mi amor, y los 8 años es la edad de las relaciones. Es la edad en que los niños buscan amigos, quieren tener más amiguitos, quieren estar con ellos, quieren ir a casa de los amigos. Es una primera socialización. La socialización definitiva vendrá más tarde, en la adolescencia, y eso ya es otra historia. Pero a esta edad hay como una primera socialización. Es la edad en que ¿a quién invitamos a tu cumpleaños? A todo el colegio. No se puede, ¿no? Es esa edad. Las relaciones. Y eso es porque hay una facultad que está empezando a funcionar cada vez con más plenitud, que es la voluntad. El niño empieza a descubrir que tiene una voluntad libre. Y por eso a nivel humano, de facultades humanas, trataremos de educar esa voluntad. Voluntad que va a tener sus posibilidades y sus riesgos. El riesgo que se vuelva sobre sí misma de manera egoísta. Las posibilidades que aprenda a salir de sí
para ir a los demás. A eso estaremos atentos durante todo este año. Como es la edad de las relaciones, lo que el niño va a disfrutar mucho este año es del compartir con los demás. Por eso es un año para vivir la comunión, el compartir, el crear familia con todos los demás niños. Y por tanto, la alegría particular de este año no va a ser solo de ser hijo de Dios y crecer como hijo de Dios, sino estar en comunión con una gran familia que es la Iglesia. En la edad de las relaciones, saber que tienes una familia que se extiende por el mundo entero va a ser un gozo muy singular. El niño se descubre a sí mismo en cuanto persona, no solo ya como un ser responsable de lo que hace, sino como un ser sociable que puede establecer esas relaciones con los demás. Y por eso, a nivel de virtudes sobrenaturales, a la hora de relacionarse, de ejercitar la voluntad, de salir de sí, la virtud esencial ahí es la caridad, el amor cristiano, que es capaz de amar a los demás con ese amor sobrenatural. En cuanto a la conversión personal, la que os anunciaba, el gran peligro de la voluntad recién descubierta es todo para mí, ¿no? Lo quiero todo para mí, el egoísmo. Y la conversión necesaria, pasar del egoísmo a la compasión, al pensar en el otro como otro yo, al compartir con él. Y también a darle el gran regalo del perdón. Pensad que a un niño de 8 años se ha despertado su voluntad, pero en la clase del colegio son 25 niños y por tanto 25 voluntades recién despiertas. La guerra es inevitable. Por eso la importancia de en este momento educar también a esa compasión, ese perdón, porque lo van a necesitar. Cuando llegamos a la vida de Jesús, ya hemos ido aprendiendo a ver las cosas como las ve Dios. Ahora que se despierta la voluntad, hay que aprender a obrar como Dios quiere y por tanto de acuerdo con la conciencia. Aprender a amar, a ser bueno con Jesús. La conciencia ya estaba despierta, ya habían aprendido a escucharla, ahora es el siguiente paso. Ahora que sabes escuchar en tu interior esa voz de la conciencia, hazle caso. Obedece, obra, actúa con tu voluntad libre según tu conciencia. Y respecto de las virtudes cardinales, si estamos en la edad de las relaciones, se despierta en ellos como un sentido de justicia, como muy fuerte en este momento. Es cuando el profesor en clase, no sé, pone una fecha para entregar una tarea y de repente un niño, pues que no es justo. ¿Cómo que? Uno se queda diciendo, pero con lo que te queda que aprender de lo que es la justicia, ¿no? Pero en ese momento, ¿no?, le has cambiado una fecha, le has un contratiempo, no es justo. Pues hay que educar ese sentido de la justicia, de la verdadera justicia. Y por tanto, en este año, en donde el niño desea la comunión con el prójimo, con Dios por medio de la caridad sobrenatural, el sacramento como más propio es ese que realiza la comunión con Dios y con los demás, que es, ahora sí, la Eucaristía. Todo este año es una gran preparación para la Eucaristía, que es pues esa unión con Dios y por lo mismo con la Iglesia. Es un sacramento que en este momento el niño está como muy bien predispuesto para
comprenderlo y para recibirlo. ¿Tiene que recibirlo en este momento? Eso depende de la parroquia. Pero no hay problema, porque con Ben Sígueme no hay problema. Porque, imagínate, en esta parroquia es que los niños reciben la primera comunión con 7 años. Bueno, pues con 7 años hemos acompañado al niño a que, según su edad, establezca una comunión, una intimidad con Cristo. Sabe lo que es esa intimidad con Cristo, esa comunión con Él. Si recibe la primera comunión a esa edad, la recibirá preparado según su edad, sabiendo distinguir el pan ordinario del pan eucarístico, y recibirá todo el bien que la Eucaristía le puede aportar, que es todo el bien sobrenatural y que no depende de que lo entendamos o no. Cuando llegue este curso, descubrirá la plenitud de lo que ya está pudiendo recibir. Hay parroquias, en España al menos, que reciben la primera comunión más tarde, con 9 años, a veces 10. Bueno, pues desde este momento el niño ya sabrá la maravilla del don que en el futuro recibirá, pero ya queda como dispuesto, deseoso, preparado para cuando llegue ese día. ¿Veis? Y los cursos siguientes seguirá descubriendo cosas de esa comunión con Dios hasta que reciba el sacramento. Bien, pues este niño de 8 años cumple 9. Y ahí tenemos el tercer curso de Ven, sígueme. Tú tienes palabras de vida eterna. A los 9 años, el niño inicia una etapa de buscar raíces. A esta edad, curiosamente, les entusiasma la historia, porque quieren conocer los orígenes de las cosas, también sus propias raíces. Y eso es porque se está empezando a consolidar la facultad de la memoria. En esa consolidación de la memoria, el niño empieza a tener perspectiva del pasado, empieza a tener recuerdos estables. Y por eso en esta época acompañamos esa educación de la memoria. Se despierta el sentido histórico. Yo recuerdo una niña de 7 años, el primer día de catequesis, no 7, no, debía tener 6. Era el primer día de catequesis que venía. Y terminando la catequesis, me pregunta, ¿cuándo volvemos? Y yo, la semana que viene. ¿Y eso cuándo es? Pues dentro de 7 días. Pero falta mucho. 7 días, una semana. Pero mañana venimos. Ah, vale. No, hay que esperar 7 veces mañana. Ah, yo quiero venir mañana otra vez. Bueno, pero ahí me di cuenta, no tenía la perspectiva temporal. Su horizonte era mañana. ¿Mañana vuelvo o no vuelvo? 7 días, ¿eso qué es? 7 veces mañana. Ya se hizo un poco idea. Ahora, en cambio, sí que se despierta ese horizonte temporal. Y por eso empieza a buscar, oye, yo estoy aquí, pero ¿de dónde vengo? Esta pregunta, ¿de dónde vengo? A esta edad, haced la prueba. Si tenéis niños de 9 años, es una pregunta que les implica, que los envuelve. ¿Cómo darle a un niño raíces, sobrenaturalmente hablando? Bueno, tenemos una grandísima raíz, una grandísima historia de la salvación en la palabra de Dios. Ese va a ser el recurso este año. Es un año de la palabra de Dios. Y el niño iba a experimentar una especial alegría de ser parte de un gran pueblo que tiene una historia milenaria
que es el pueblo de Dios, la alegría de compartir la historia de la Iglesia. Y ahí, ese niño que ya se ha descubierto como un ser responsable, social, ahora descubre otra cosa. Mis orígenes remotos, ¿dónde están? Dios. Dios es mi origen, Él me ha creado. A Él quiero volver. Y a esto lo llamamos religión, es la virtud de la religión. El querer, el descubrir que uno quiere volver a su raíz más íntima y profunda, quiere volver al encuentro con Dios, a vivir con Él. El niño se descubre así como un ser religioso que quiere volver a vincularse con aquel que le da la vida, vivir en unión con Él. Y por eso, puesto que el niño está volcado en la historia, descubriendo la memoria, la virtud sobrenatural, que en este momento acompañamos de un modo singular, es la virtud de la esperanza, porque la memoria de las obras de Dios me permite afianzarme en la certeza de que para el futuro a Dios no le falta poder para seguir acompañándome. Cuando uno se enfrenta con la historia, yo tenía un profesor de historia que solía decir, los hechos son muy tozudos. Los hechos son muy tozudos, muy cabezones, muy pertinaces. Son lo que son. Y lo puedes colorear, lo puedes disimular, pero los hechos son los hechos. Y eso supone una verdad histórica. Y por eso en este momento, la gran conversión que trabajamos con el niño es vivir en verdad. ¿Te interesa la historia? ¿Quieres conocer tu historia? Tienes que vivir en verdad. No engañarte, no falsear esa verdad que nos da la historia de lo que somos. Conociendo la historia de tu pueblo, con capacidad ya para recordar, continuamente con una mayor abundancia de la palabra de Dios, a nivel de conciencia, lo que hacemos es iluminarla, ofrecerle un montón de nuevo contenido para que esa conciencia pueda juzgar de las cosas cada vez más complejas que van ocurriendo. Y así, cuando llegamos a la vida de Jesús, el niño aprende a vivir en verdad, sin falsedades, sin doblez, vivir honestamente el Evangelio tal como Jesús nos lo muestra. En cuanto a las virtudes cardinales, bueno, todos sabéis que la historia requiere un esfuerzo arduo de perseverancia. Quien quiere saber historia tiene que pasar muchas horas estudiando historia, leyendo historia, y eso no siempre es fácil, ¿verdad? Para el niño en esta etapa también le va a costar esa paciencia, esa perseverancia. Y por eso la virtud cardinal, como muy propia en esta etapa, es la de la templanza. El renunciar a la satisfacción inmediata para poder dedicarse a un trabajo que lleva tiempo, como todo trabajo histórico, como la vida misma, que lleva tiempo. Y eso requiere, pues, no dejarse llevar por la atracción del momento, por la satisfacción rápida, por me apetece más, pues, irme a jugar que hacer las tareas, etc. Bueno, pues esta virtud de la templanza. Y aquí, a nivel de sacramentos, aunque se les habla de algunos sacramentos concretos, pero es como más genérico. Es enraizarse en la liturgia de la Iglesia como tal, en lo que tiene de memorial, de hacer presente y viva la historia, de actualizar la historia al hoy que yo estoy viviendo. Este es el niño de 9 años. Cualquier mapa que tengáis por ahí va a ir corriendo a mirarlo. Cualquier aspecto de conocimiento de su mundo, de la historia, se va a entusiasmar.
Esta es la época en que un niño se puede leer la historia del Génesis, el Éxodo y, bueno, hasta el Deuteronomio, Jueces y lo que haga falta, ¿no? Porque es la historia. Muy bien, pues este niño de 9 años cumple 10. Bueno, esto ya sabéis que no es así, ¿eh? No es el día del cumpleaños, ¿eh? Sino, bueno, en general, ¿eh? Y puede haber niños más adelantados, niños que tardan un poco más, pero más o menos. 10 años. Tenemos este libro, dejémonos conducir por el Espíritu. Los 10 años, cuando el niño ya se ha situado en la vida, en su pasado, en su historia, deja de mirar para atrás y empieza a mirar al futuro. Es la edad en que el niño se abre al futuro. Y cuando uno tiene por delante un futuro inmenso de posibilidades y que parece que puede hacer con él lo que quiera, bueno, pues hay oportunidades y hay peligros. Y lo importante aquí es ayudar al niño, educarlo, en que en ese futuro que se le ofrece no vale cualquier cosa. Que la libertad que tiene no es para cualquier cosa. Educarlo en la libertad. Porque es libre. Dios le entrega ese futuro para él, para que haga con él lo que quiera, pero no de cualquier manera, sino agradando a Dios. La educación de esa libertad que el niño está recién descubriendo es el elemento humano de esta etapa. Para el futuro, ¿podemos prever lo que va a ser la vida de ese niño? Puede ser cualquier cosa. Por tanto, sobrenaturalmente hablando, ya lo hemos introducido en la fe, la caridad, la esperanza. Aquí vamos a presentarle, porque el futuro es imprevisible, la acción del Espíritu Santo, porque lo va a necesitar, ¿eh? En el futuro es el Espíritu Santo el que lo tendrá que guiar, con sus carismas, con sus dones, con su iluminación. Y respecto de la Iglesia, puesto que descubre su futuro, también tiene que descubrir su propio compromiso en el seno de la Iglesia para el futuro. Por eso, este año es la alegría de cumplir con nuestra propia misión en el seno de la Iglesia. Me abro a un futuro también eclesial. Y en ese futuro, el niño se descubre ya no solo como responsable, sociable, etcétera, sino en esa perspectiva inmensa que es lo más grande que tiene que hacer en la vida, ser santo. Por eso se descubre como llamado a esa santidad. Ese es el proyecto ya para el resto de la vida. Y por eso a nivel de virtudes sobrenaturales, lo que vamos a introducir aquí son los dones del Espíritu Santo, que en cada momento le darán lo que necesite. A nivel de conversión interior, ¿qué le puede pasar a un niño cuando ve que tiene todo un futuro para él? Pues que se venga arriba y el peligro del orgullo, de pensar que no necesita de Dios. Él tiene ya su futuro, su vida. Que no necesita de Dios, quien no necesita de Dios no necesita de nadie más. Y el peligro del pecado del orgullo. Por eso, la conversión es de ese orgullo a la misericordia. Pues no, sí que sigo necesitando de los demás, no puedo andar juzgando a todo el mundo. Todos tenemos nuestras posibilidades y nuestras dificultades. A nivel de conciencia, la conciencia está ya muy iluminada, tendrá que seguir siendo iluminada el resto de la vida, pero en ese futuro habrá momentos en que ocurran cosas imprevistas,
cosas para las que no estemos formados. Y en ese momento, la conciencia tiene que estar abierta a la acción del Espíritu Santo, que con el don de consejo nos iluminen en circunstancias que no teníamos previstas, que desconocemos, pero en ese momento el Espíritu Santo con su don de consejo nos tiene que hacer comprender dónde está el bien y dónde no. Cuando nos acercamos a la vida de Jesús, Él, que es Dios, dijo: no he venido a ser servido, sino a servir. Y eso es lo que tenemos que aprender en esta etapa. Tú tienes toda tu vida por delante, que es para ti, efectivamente, pero úsala bien. Esa vida también es para aprender a servir con Jesús. Y en cuanto a las virtudes cardinales, no va a ser fácil. Ese futuro, esa llamada a la santidad, ese oír al Espíritu Santo, no va a ser fácil. Por tanto, la virtud que les presentamos y cuidamos con ellos es la virtud de la fortaleza. La van a necesitar. Bueno, después de tanto hablar del Espíritu Santo, el sacramento que el niño entiende con especial alegría en esta etapa, la confirmación. Por eso ese es el sacramento que presentamos, junto con el orden sacerdotal, porque tiene que ver con esa posibilidad de entregar la vida a Dios, y el matrimonio. El matrimonio se presenta en el encuentro, creo que es el 18, donde vivimos el episodio de las bodas de Caná. Ahí se presenta el matrimonio con el misterio de santidad al que está llamado, y ya en la etapa de la vida de la Iglesia, a final de curso, el orden sacerdotal. Pero el sacramento principal que se presenta en este curso es el de la confirmación. Entonces, ¿ellos estarían preparados a esta edad para su confirmación o esperarían más? Psicológicamente y catequéticamente estarían preparados, pero depende de las diócesis. Aquí no sé, así que mejor voy a hablar de España, porque si no igual meto la pata. Pero en España, durante mucho tiempo, se retrasó el sacramento de la confirmación a edades más adultas, 17 años, 18, con una idea, a mi entender, no del todo acertada, de que este sacramento requiere un compromiso de vida cristiana que requiere una madurez humana, porque si voy a confirmar mi fe, tengo que tener la madurez suficiente para hacerlo. Creo que no es del todo acertado, porque se llama confirmación no porque tú mismo confirmes tu compromiso con Dios, sino porque es Dios el que confirma su gracia en ti. Son los 3 sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, confirmación, Eucaristía. Por tanto, estamos del lado de la acción de Dios. Dios que confirma la gracia bautismal constituyéndote en testigo. Conscientes de eso, en España cada vez son más parroquias, más diócesis, las que plantean un adelanto del sacramento de la confirmación a edades más tempranas. Incluso alguna, estas ya son muy poquitas, pero incluso alguna, y creo que teológicamente tiene sentido, algunas incluso anteponen la confirmación a la primera comunión, porque sería el orden teológico de los sacramentos. No recibes la primera comunión, o sea, la primera comunión es como el culmen de tu iniciación cristiana. Por tanto, en principio se requiere el bautismo y la confirmación para poder culminar tu iniciación cristiana con la comunión.
Históricamente hubo que cambiarlo por diversos motivos. Los obispos no podían ir a confirmar con tanta frecuencia, empezaban a bautizarse niños y los sacerdotes pueden bautizar pero no pueden confirmar. Entonces se adelantó el bautismo a la infancia, a los bebés. Confirmación y Eucaristía quedaron para mucho más tarde. Hasta que San Pío X, entendiendo que si un niño está preparado para recibir la Eucaristía, no hay por qué retrasársela, permitió adelantarla al uso de razón. 7, 8 años, que despierta la razón y el niño pueda distinguir el pan ordinario del pan eucarístico. Eso es lo que él pidió. Entonces quedó así. Bautismo, porque es el primer sacramento, es esencial para la salvación, pues recién nacidos. Eucaristía en cuanto se despierta la razón. Y la confirmación quedó ahí después. No se sabe muy bien por qué. Porque tiene que ser el obispo o un delegado suyo y no hay tanta facilidad. En las parroquias los sacerdotes podemos dar la primera comunión, pero la confirmación requiere que venga el obispo y por eso quedó más tarde. Es un orden un poco alterado, un poco propio. Pero bueno, así está y así se hace en muchos sitios y no pasa nada. Pero ese es el motivo por el que, aunque durante una época se intentó retrasar todo lo posible para que hubiera mayor madurez, entendiendo que no es problema de madurez, sino del don de Dios, últimamente se está prefiriendo adelantarlo, porque en cuanto el niño está preparado para recibir el don de Dios, ¿por qué tenerlo más tiempo privado de él? Yo a veces a los padres les explico, mirad, tenemos dos opciones. Dejar que vuestros hijos pasen por la adolescencia desprovistos de esta ayuda o dársela antes de que llegue, ¿no? ¿Qué preferís? Y normalmente me dicen cuanto antes. Porque es así, ¿no? La confirmación, el don, es real, es real. Y enfrentarse a la adolescencia con sus cambios, con sus problemas, teniendo el don del Espíritu Santo, pues es una mejora notable, ¿no? Pasarla sin él es más duro y hay más peligro de que puedan alejarse de la fe. El Espíritu Santo es real y actúa y los puede proteger en esa época tan difícil. Si no lo tienen, quizás se alejen y ya ni siquiera reciban la confirmación más tarde. Bueno, pero es por este cambio de comprensión. La confirmación no es que la voluntad humana confirma su compromiso con la fe, sino que es que Dios confirma su don en nosotros. Y esa comprensión es lo que permite pensar en adelantar. Y conozco una diócesis donde a los 7 años reciben la confirmación y a los 8 la primera comunión. Y no les está yendo mal, la verdad, porque un número mucho mayor de niños persevera en la catequesis parroquial y en el grupo juvenil. O sea que incluso estadísticamente parece que es una buena idea. Pero, insisto, la disciplina sacramentaria depende de los obispos, lo que ellos digan. En esa diócesis donde reciben la confirmación a los 7 años, bueno, con Ven, sígueme ya han visto Pentecostés, ya han visto los dones del Espíritu Santo. Con 7 años disfrutarán mucho, por ejemplo, del don de entendimiento, porque es la razón, el don de sabiduría, el don de consejo, disfrutarán de saber que hay esos dones, recibirán la confirmación con toda la fuerza sobrenatural del sacramento y con toda la comprensión de que son capaces a esa edad. Y el año siguiente, pues aprenderán más y valorarán más lo que ya recibieron, etc. ¿Que en la diócesis es más tarde? Bueno, pues desde este momento tienen una comprensión del sacramento y más tarde llegará el momento de la recepción. Ven, sígueme tiene esa ventaja, es como muy adaptable. Como todos los años es todo el querigma y toda la pedagogía divina,
según la edad, pues están preparados según su edad. Por tanto...